Durante años, Britney Spears fue una de las estrellas más grandes del pop, de la cultura musical, pero también fue una de las más controladas. En este video vamos a hablar de Britney Spears y cómo una industria puede llegar a destruir a una persona. No a un artista, sino a una persona. Para hacerla corta, Britney Spears es una cantante la cual empezó en el mundo del espectáculo en Disney Channel y luego saltó al estrellato con su primera canción Baby One More Time. Tengo otros videos hablando de Britney, de toda su carrera, pueden ir a verlos, pero bueno, como para hacer una pequeña introducción, de ahí, pum, para arriba, catapultada, amada, totalmente criticada también por la sociedad conservadora que había en ese entonces. Pero bueno, ella siempre dio de qué hablar, ella siempre sirvió la olla, nos dio hits y bueno, y siempre estuvo de una forma u otra en el ojo de la tormenta. Y acá en este video vamos a hablar de las teorías de clonación, los mensajes ocultos en sus canciones, los documentos filtrados que tienen que ver con el Señor de las Islas. Así que bueno, acá voy a explicar qué es real y qué no es real. Mucho antes de su colapso público, Britney Spears con sus canciones ya nos daba algunos mensajes sobre cómo la industria podía meter sus manos y moldear a un artista para la conveniencia de lo que serían las disqueras o tal vez todo lo que atrás conlleva ser una artista a nivel global, famosa a nivel global. Por ejemplo, ya en el 2000, con su canción Lucky, podemos ver que ella empezó a mandar mensajes sobre el control y sobre lo que es ser una estrella de Hollywood y todo lo que conlleva eso, ¿no? Parte de la letra dice: no es suertuda esta chica, ella tiene tanta suerte, ella es una estrella, pero ella llora por las noches pensando si no habrá otra cosa en la vida, y entonces por qué esas lágrimas salen de noche. O sea, como que ya estaba hablando en esa canción de cómo la fama no llena vacíos que tiene la persona en sí. Puede tener todo el dinero del mundo, puede tener toda la fama, puede estar el número 1 en todas las listas, pero de igual manera esa persona llamada Lucky llora de noche. Entonces bueno, fue una primera canción, perfecto, divino. Año después, cuando saca su tercer disco llamado Britney, tiene una canción que se llama Overprotected. En castellano, sobreprotegida. Y ya ella habla directamente al principio, dice la frase: necesito tiempo, espacio, me necesito a mí. Di hola a la chica que yo soy. Ella está hablando desde otra forma, también del mismo tema, pero posicionándose como: yo soy esta persona y yo también voy a hacer lo que sienta necesario para hacer. Y hace preguntas existenciales como: ¿qué debo hacer con mi vida? No te preocupes, ya lo encontrarás. ¿Cómo se supone que sé que esto está bien? ¿Vas a encontrar alguna forma de salir? Pero en mi vida siempre he estado sobreprotegida. Ya ahí es una frase directa, chocante, que dice: en mi vida yo he estado sobreprotegida. Ya ahí tenemos otra canción que habla de lo mismo. Luego, ya entrando a la época turbulenta de Britney, en el 2004, ella estaba grabando lo que hubiese sido su quinto álbum musical. Se rumoreaba que se iba a llamar Original Doll, que traducido a castellano sería muñeca original. Pues bueno, ella ya empezó a cansarse de todo este lore, de toda esta situación de que la querían controlar.
Esto no salía mucho en público en ese entonces, porque imagínense ustedes, en el 2004 no existían las redes sociales como las conocemos hoy, no existía Instagram, TikTok, YouTube, no existía nada de eso. Y también tenemos que ponernos en contexto que ella era una chica que estaba saliendo de la adolescencia, la cual trabajó toda su vida desde que era muy pequeña, y una persona a los 20 y pico, 23 años, ¿qué va a hacer? Va a salir de fiesta, puede emborracharse de vez en cuando, porque ¿quién no ha pasado por eso? Pero ¿qué pasa? Como Britney Spears era pintada como una chica inocente, que también, volviendo un poco el tiempo, ya en Oops decía no soy tan inocente. Entonces, bueno, uno empieza a atar clavos con eso, hasta que se cansó. Entonces ella, sin permiso de su disquera, empezó a grabar demos, empezó a formar lo que iba a ser este álbum Original Doll, y llama a una radio, sin permiso, a explicar lo que iba a ser su nuevo sencillo, que en ese entonces se llamaba Mona Lisa. Y los presentadores dicen, number one, yes, number one. Y bueno. Good luck with your album. It's untitled. It's probably going to be called The Original Doll, so. And it's half done? Yeah, it's halfway done right now. All right, so maybe by the summer, maybe by the fall? Yeah, maybe a little bit earlier. All right, I know everybody's going to want to hear the new single over and over, so I'm going to try to play as much as I can, okay? The new Mona Lisa. Hot. It's just a taste. This is a story about Mona Lisa. Esta canción tiene... Esta parte de la historia tiene muchísimo peso, porque acá se puede ver cómo ella estaba tratando de salir de las garras del control sin estar en su peor momento, hablando de lo que se llama control, de que ella no puede tener el control de su vida. Esta canción nunca tuvo un lanzamiento oficial per se, el demo, porque después este trabajo Original Doll fue descartado por todo el problema público, las críticas que tuvo en ese entonces. La canción Mona Lisa, en una parte, dice: ella es increíble, pero tienen que saber que ella ha sido clonada. Ella ha sido clonada, ella ha sido clonada. Es muy reveladora en ese sentido, porque habla también de una mujer que pierde la identidad, de cómo alguien clona a algo. Es como decir, eso es lo que pasa con la cultura del descarte, y sobre todo también en el show business. Cuando ya una persona no sirve, entonces bueno, pasan a una siguiente para tratar de que ocupe el espacio. Sobre todo también en esa época era la pelea de los títulos del pop. Estaba el rey del pop, la reina del pop, la princesa del pop, y después todas las otras que intentaban, o por lo menos los medios trataban de inculcar: esta es la nueva princesa del pop. Cuando salía una chica nueva, tenía una canción, un hit, 2, 3, y después no se veía más. Pero bueno, esos títulos eran como que siempre los más codiciados. Y entonces bueno, de esto viene a hablar la canción Mona Lisa, tal vez, de que habla de una persona que haya sido clonada. Puede ser que esté hablando de ella misma, de que estaban intentando tal vez reemplazarla, de que estaban tal vez yendo más a lo conspiranoico, realmente siendo clonada, porque también vamos a hablar de esto. En internet hay muchísimas teorías de artistas que han sido clonados. Esto se lo dejo a cada uno de ustedes, que piensen si la Britney de ahora es la misma de siempre o no. Yo después voy a dar mi punto de vista. Voy a hablar de estas dos canciones. Primero, Someday, que fue el sencillo promocional, que tuvo video musical, que sale ella embarazada. También habla de una forma existencial, de decir que un día verás todo en tu bebé, como que ella sigue buscando su identidad. En esas canciones está explicando ese sentimiento de decir: quién soy, qué voy a hacer, esto que estoy haciendo está bien. De hecho, hay en una entrevista, cuando en uno de sus peores momentos, hablando de que los paparazzis la perseguían día y noche, siempre tenía 20, 50 paparazzis en la puerta de su mansión, esperando a que ella dé un paso en falso para fotografiarla, y que esa foto
muestre lo peor de Britney. Imagínense ustedes esa situación, lo estresante que debe ser todos los días no poder salir porque te están filmando, vas manejando por la autopista y te están persiguiendo 5, 6, 7, 10 carros, 10 autos, y que no puedes estar tranquilo ni bajarte a una gasolinera a comprar, no sé, un encendedor o algo porque te están fotografiando. Flash, 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 flash por todos lados. Obviamente una persona se va a cansar de eso, va a agarrar un paraguas y va a, ¡pum!, a pegarle a un auto. Chiquis, por favor. I'm not perfect, I'm human. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Spoiler alert, sigue hasta el día de hoy que no la dejan en paz a la pobre mujer esta. También en otro momento, cuando saca su álbum Blackout, aclamado por el público, por los críticos. Ella en su peor momento personal sacó su mejor disco, su mejor álbum musical, Blackout. Está, imagínense ustedes, en el Salón de la Fama del Rock, a ese nivel. Es un tremendo discazo que cambió el sonido pop allá en el 2007. Fue un antes y un después realmente ese disco. Y su tercer sencillo, cuando justamente estaba pasando esta crisis, es Break the Ice. Y en este video ella no sale, es un video animado en el cual justamente se vuelve a tocar el mismo tema de la clonación. Eso es raro también. ¿Por qué tantos mensajes con gente clonando a Britney Spears? Ella es una superagente secreta en la cual va a ir a una base en la cual hay un montón de artefactos que están clonando a varias Britneys. O sea, se ven a varias Britneys dentro de un tubo con líquido raro. Y ella explota y rompe todo y se queda ella como la como la única. Puede llegar a decirse que Kill the Lights es otro video musical animado en el cual muestra cómo también es una artista que pelea contra los paparazzis. Acá se ve a los paparazzis como personas monstruosas que están siempre hostigando a Britney. Puede ser esa la continuación. Podemos dejarlo se los dejo a su criterio. Bueno, ella pierde la tenencia de sus hijos en el 2008 tras la gran crisis que fue pública, donde ella fue internada en un centro de rehabilitación. Ella fue luego de esto puesta bajo una tutela legal en la cual el padre era su tutor. ¿Qué significaba esto? Que él tenía el poder de su vida, básicamente, de sus finanzas y de sus decisiones. Tan así que esta tutela duró 13 años. Justamente era para protegerla, pero las cosas no fueron así. Supuestamente cuando una persona está puesta bajo tutela es porque no puede tener control sobre su vida, que no pueden trabajar, que no pueden salir solos. Pero bueno, ¿qué pasó? Durante estos 13 años, bajo la tutela, Britney Spears estuvo trabajando y generando millones de dólares, haciendo discos, haciendo giras mundiales, apareciendo en shows televisivos, haciendo entrevistas, haciendo una residencia en Las Vegas, casi todas las noches haciendo show. Entonces uno ahí se pone a pensar, y ella misma, también cuando se filtró el audio que estaba hablando en la corte para poder ponerle fin a esa tutela, ¿cómo puede ser que si yo no tengo control de mi vida, tengo que estar trabajando todos los días de mi vida, haciendo millones de dólares que para colmo ella no podía tener? Porque ella no tenía control sobre su propio dinero, sobre sus propias ganancias, sobre si salir fuera de su mansión o no. Ella contó que la pasó pésimo, de que estaba controlada, de que los mismos médicos la ponían bajo drogas supuestamente legales, como el litio, que era muy fuerte para dejarla totalmente sedada. Fue una etapa que, imagínense ustedes,
13 años sin poder experimentar el mundo libremente. Y más sobre todo cuando sos una persona joven, desde tus 20 y pico de años, 26, 27 años, hasta tus 30 y tantos. Es una locura. Es realmente una locura. Y cuando ella pedía, entre comillas, libertades para hacer algo, no se las daba, tenía que ir con un abogado, el que tengo acá colgado, y siempre peleaba para hacer algo y nunca se lo daban, según ella decía. Hasta que en el 2021 algo cambió, cuando Britney habló frente a la corte. Y por primera vez el mundo pudo escuchar las palabras de Britney Spears y cómo ella vivió ese calvario que le hicieron durante 13 años. My heart will just want to stand up in my family's faces and scream and cry and throw a tantrum and go back in time and do exactly what I wanted to do at those times. Yeah, and not even spit in their fucking faces. Why? Because the pain my family gave me, sitting there all day not being able to use my feet, as they watch their grandchildren run basis to base in a family neighborhood, as if I'm dead or I don't exist. Honestly makes me look up and say, how the fuck did they do anything? Todo esto gracias a que los fans de Britney en foros, viendo los posteos de sus redes sociales, diciendo acá hay algo que no está bien. Y se notaba de que Britney no estaba siendo libre. Entonces empezó el movimiento Free Britney, lo cual empezó a tomar tanta popularidad y tanta visibilidad que los medios no pudieron taparlo, y entonces esto fue directamente a los medios de Estados Unidos. Hasta que bueno, en la corte pudo hablar, porque ella tampoco se le permitía hablar, nunca se filtró nada, siempre hablaba un abogado por ella, y nunca, ella intentó varias veces en reiteradas ocasiones terminar con esa tutela, pero el abogado que tenía antes no la ayudaba, realmente estaba entongado con el padre, con la hermana y con la familia, que realmente la veía a Britney Spears como una máquina de hacer dinero y no como una persona. I hope she gets better. I will pray for her. Pray for what? I keep working so I can pay off mom's legal fees in her house. So Jaden, o sea, al hijo le dice, ¿rezar para qué? ¿Para que yo pueda trabajar y seguir pagándole las cosas? Ella en esta audiencia pudo decir, entre otras cosas, que fue obligada a trabajar, que no podía tomar decisiones básicas, que en su propia gira ella no podía elegir esta canción sí, esta canción no, ella no podía tener plata, siempre tenía que pedir permiso para todo. Honestamente, mi papá necesita estar en cárcel por el resto de su vida. Su vida no le pertenecía. Y tuvo una frase que dijo, yo quiero tener mi vida de nuevo. And then she said this, it is my wish and dream for all of this to end. I want my life back. And she is continuing to give that evidence to this conservatorship hearing. Hasta que meses después, la tutela terminó. Señoras y señores, una gran victoria para ella y una gran victoria también para los fans de Britney que estuvieron siguiendo este caso día a día. Este caso fue tan interesante y tan fuerte, tan turbio, que dos cosas. Primero, cientos de documentales han sido publicados en diferentes plataformas. Miles de personas hicieron videos hablando sobre este tema. Aquí en el 2026 todavía se siguen haciendo videos sobre este tema y yo estoy haciéndolo justamente. O sea, porque hasta el día de hoy todavía hay cosas que quedaron inconclusas, hay cosas raras, porque ella luego en sus posts de Instagram, en sus redes sociales, siempre apuntó contra la familia, contra su padre, su mamá, contra su hermana, diciendo de que las querían controlar. También sobre su ex marido, de que siempre fue un felpudo, de que le quitaba la plata, de que, bueno, y ella pagaba para todo, o sea, era una máquina de hacer dinero para no poder usarla ella y pasársela a todos los parásitos que tenía a su alrededor, porque no hay otra forma de llamarlos. Era gente que chupaba la energía, que chupaba la vida, que chupaba la economía de Britney Spears. Y este padre, al tener la tutela de los hijos, se beneficiaba tal vez del dinero que le pasaba para la manutención de sus hijos. ¿Sí? Ella lo único que quería, y siempre en sus posts y demás, era poder tener una buena relación y poder estar de nuevo con sus hijos, que también era otra de las cosas que no le permitían en la tutela. Ella habló pestes de su padre, que también
se diría que de uno de sus hijos. O sea, es todo muy siniestro la esfera que rodeaba a Britney Spears, porque si no era de su familia, que supuestamente es la gente más cercana e importante, que ya de por sí eran todos unos parásitos, también los managers que se le metían, todos querían sacar provecho de Britney Spears. Es realmente una historia muy triste de cómo una persona realmente, cómo puede confiar en alguien una persona si toda la gente que estuvo cerca se aprovechó de ella de una o de otra manera. Mientras todo esto pasaba, también empezó a circular, también no hace mucho tiempo, los archivos de Jeffrey Epstein. Y en esos archivos de Jeffrey Epstein, y es el porqué de este video también, aparece nombrada Britney Spears. Pero ¿de qué modo aparece nombrada Britney Spears? En estos miles de documentos donde hay correos, registros, nombres, publicidades y demás. Britney Spears sí aparece en los documentos de Jeffrey Epstein. Yo me tomé el tiempo de entrar a la página de la justicia de Estados Unidos, donde desclasificaron, donde postearon todos los documentos hasta el momento que hay del caso de Jeffrey Epstein, y me puse a buscar uno por uno en qué momento aparece Britney Spears nombrada. Desde ya dicen que aparece en 115 más o menos, son más o menos 100 veces. Pero todas estas, o la mayoría, o el 80 o el 90%, diría yo, que aparece el nombre de Britney Spears, son correos de publicidad, que se usaba mucho en ese entonces. Cuando vos te suscribís, hasta el día de hoy, vos te suscribís a alguna página de música, de Amazon, de plataformas de stream y lo que sea, te mandan un correo publicitando canciones nuevas, y noticias, portales de noticias y demás. Entonces, donde aparece la mayoría de veces el nombre de Britney Spears son en estos documentos, en estas publicidades donde hay una noticia de Britney Spears, de donde sacó su canción Womanizer, de donde está haciendo una residencia en Las Vegas, La mayoría de los documentos, gente, lo siento María, a todas las personas que están haciendo clickbait con este tema, la mayoría son este tipo de documentos. ¿Ves? Lo nuevo en la música pop, qué sé yo, y acá aparece siempre hot en el pop, número 1 Coldplay, segundo Britney, tercera Madonna, cuarta Pink, 3 artistas favoritas mías acá, qué buenos tiempos, y quinto los Jonas Brothers. De ese tipo de correos es la mayoría de los que aparecen en los archivos estos de los Epstein. También aparece en otros correos. Primero aparece en un caso financiero, donde se estaba hablando de su contrato con Planet Hollywood, que es con quien ella hizo la residencia durante varios años en Las Vegas, su residencia en Las Vegas. Fue ocultado el tema de que Britney Spears era tan rentable para manipular el valor del negocio y poder los inversionistas quedarse con mucho más dinero del que realmente deberían haberse quedado. ¿Pero por qué aparece esto? Porque son documentos en donde no todos son correos dirigidos directamente a Jeffrey Epstein. También hay documentos donde están puestos como pruebas que pueden ser linkeados, no son directamente de Jeffrey Epstein, ¿sí? Se sabe que este señor, además de ser totalmente siniestro, macabro, horrible, era inversionista y entonces tal vez tuvo algo que ver con este contrato en el cual estaba Planet Hollywood negociando con el equipo de Britney, porque recordemos que ella estaba bajo una tutela donde ella no decidía si sí o no, y si tal vez decía que no, lo siento María, tenés que trabajar igual, le decía. Además de que ella no estaba de acuerdo, ¿sí? Entonces, en uno de los casos que aparece es en esto. En una estafa, tal vez se podría decir, donde contratistas, Planet Hollywood y el equipo de Britney estaban haciendo números para que se quede beneficiada una parte con más dinero.
Después, en otro documento aparece una disputa editorial. Se sabe que Britney Spears sacó su libro The Woman in Me allá por el 2023. La mayoría de artistas que no son escritores, que no son autores, usan lo que se llama escritores fantasmas o ghostwriters, ¿sí? Bueno, hay una serie de cadenas de mails de personas en los cuales no se nombra a quién son dirigidos, donde una señora tal vez, una persona, le manda un mail a otra, a cual voy a poner el nombre acá porque no lo recuerdo ahora en este momento, en el cual le decía, al final, vos en vez, para hacerlo corto, para resumirlo, al final, vos en vez de ayudarme a mí, que soy una persona que sufrió una te elegiste ser la escritora fantasma del libro de Britney Spears. Como que eligió el dinero y dejó de lado la amistad. Por lo menos ese era el reclamo y el tono del reclamo de esa cadena de mails. ¿Por qué aparece? Este mail era mandado entre una persona y otra y no Jeffrey Epstein. Tal vez está puesto ahí como prueba que fue una de las personas que fue a o no en los casos de Jeffrey Epstein. Eso es en la segunda forma que aparece Britney Spears. O sea, me tiraste los lobos para tener la oportunidad de ser la ghostwriter de Britney Spears, y tu carrera con HarperCollins fue más importante que hacer lo verdaderamente correcto y proteger a una víctima de sexual traffic, de tráfico. Entonces, ¿de dónde salen estas teorías? Algunos hablan de un supuesto mail donde se la describía también como una persona fácil de controlar, como que es una marioneta la señora Britney Spears. Pero ese documento no está filtrado y no está verificado. Me los puse a buscar uno por uno y ese documento no existe. Ese mail no existe, directamente diciendo vamos a usar a Britney Spears como una marioneta, como un muñequito de pruebas, porque es una persona fácil de controlar. Ese mail no existe. Y si existe, yo no lo encontré, porque puede ser. Pónganme en los comentarios, díganme un link, un mail, no de una persona que está hablando de, sino vamos a la fuente, como fui yo y me pasé mucho tiempo buscando. Y ese mail no existe. Lo que sí existe es que Mark J. Tramo es un médico, intercambiaba ideas con Jeffrey Epstein. Era un médico que hablaba, y en esto sí hay muchos correos que intercambiaba con Jeffrey Epstein. Entre las ideas que él nombraba era sobre el cerebro, sobre el comportamiento, incluso también sobre celebridades. Esta persona, sorpresivamente, era profesor en la Universidad del Centro de Rehabilitación Mental, en el cual Britney Spears en el 2008 fue internada por esta crisis que hemos hablado, esta crisis pública, donde ella perdió la tenencia de sus hijos, como también luego la tutela. Sí, tuvo que tener una tutela. Pero no hay pruebas de que haya tenido relación directa con Britney Spears. Lo que sí él habla también en otros correos en los cuales Britney no está nombrada es sobre cómo el sonido puede llegar a controlar la mente, y sobre otras cuestiones totalmente atroces, horribles, archivos PDF literal de si me entienden lo que digo, pero Britney Spears acá no está. Eso es para otro video, eso es otro caso totalmente más turbio. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es la historia real y cuál no? Chicos, en el único mail que ella aparece nombrada de esta persona siniestra es cuando esta persona le manda un mail a Jeffrey Epstein sobre una tesis, sobre un proyecto que él tenía sobre cómo ayudar a los recién nacidos y a las personas neonatas, y en ese entonces tenía pensado también mandarle su proyecto a Britney Spears porque estaba teniendo problemas con justamente la tenencia de sus hijos allá por el 2008. Solamente por eso, en ese momento fue nombrada Britney.
antes de que sepamos todo lo que venía atrás conllevando lo que iba a ser la tutela. ¿Por qué le mandaba estos mails? Porque el señor Mark buscaba inversionistas, y se sabe que este señor horrible, Jeffrey Epstein, además de PDF, también era inversionista. Entonces lo que él buscaba era dinero. En esos son los 3 casos más importantes en los cuales aparece Britney. La cuestión de tal vez fraude, entre comillas, con Planet Hollywood y su contrato. La versión en la cual una persona denuncia o acusa a otra persona de elegir ser la escritora fantasma del libro de Britney en vez de ayudarla en su caso de abuso. Y en esta tercera, en el cual una persona la llama, una persona siniestra como Mark, la nombra como un ejemplo para mandarle su proyecto y tal vez conseguir más inversión. Recomiendo también leer el libro de Britney Spears porque ella ahí habla y expone bastantes cosas, no tantas como tal vez hubiésemos querido, pero expone bastantes situaciones violentas con su padre desde que era joven, de cómo ella fue obligada a realizarse un aborto cuando estaba de novio con Justin Timberlake, porque él no quería tener un hijo. O sea, son cuestiones de cómo una estrella, una persona se fue rompiendo con el paso del tiempo hasta no poder más. Hoy en día Britney Spears es libre. Hay personas que no piensan que Britney Spears sea libre realmente. Hay otras personas que piensan que la Britney Spears que vemos en las redes sociales no es ella. Y hay otras personas que piensan de que ella necesita volver a estar controlada. Mi postura es que ella es la estrella pop más punk que pueda haber el día de hoy y que pudo haber siempre. Porque ella fue la única que se rebeló realmente contra un sistema totalmente poderoso y avaro, en los cuales ella tuvo que luchar siempre por su vida y por su propia voz. Entonces ella hace sus videos, y está bien, chicos, que haga sus videos dando vueltas, girando, bailando con cuchillos, lo que sea. Chicos, déjenla. Fue una persona que perdió 13 años de su vida, 13 años de su libertad, en los cuales no pudo salir, no pudo elegir si tener un hijo o no, porque le pusieron un DIU para que ella no pueda tener hijos. Hasta se dice que también las parejas que tuvo en ese entonces fueron todas puestas a dedo por el padre. O sea, imagínense el nivel de turbiedad que manejó el entorno de Britney Spears. Así que bueno, chicos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si quieren más información o algunos otros videos, coméntenme, díganme qué piensan ustedes. ¿Piensan que Britney Spears fue clonada? ¿Piensan que Britney realmente es libre? ¿Piensan que Britney necesita control de nuevo sobre su vida? Pónganme qué piensan de todo esto y más aquí abajo en los comentarios. Síganme, suscríbanse, tóquenme la campanilla, sean felices y muchísimas gracias. Miren otros videos de mi canal, síganme en las redes, ámense, ámenme, let's get